Bienvenidos sean todos a una transmisión más de la Iglesia Fuente de Vida. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos, Señor, por este día más de vida que tú nos has dado. Solo a ti te damos la gloria y te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor, de forma expositiva, que sea predicada, Señor, respetando el sentido que tú quisiste darle, con fidelidad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a predicar. eh, Estamos ya en el capítulo 2 del libro de la carta de Efesios. Y en esta oportunidad vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 10. En esta predicación que tiene por título La verdad reveladora que nos salva. La verdad reveladora que nos salva. Así que vamos por favor a la porción que nos toca el día de hoy. Eh, Hemos de esta carta de Efesios, hemos estado tratándola y hemos estado viendo lo maravilloso, cómo Dios de una forma sobrenatural le concedió a Pablo, a Saulo de Tarso, eh, este don de poder resumir doctrina tan importante, tan básica para la vida del cristiano con tanta profundidad en apenas estos 6 capítulos que tiene la carta de Efesios. Así que bueno, vamos al capítulo 2, al verso 1, capítulo 2, verso 1, y vamos a ver que aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué interesante esto, ¿no? Cómo comienza aquí en el verso 1 Pablo a mencionar eh, la verdadera comprensión del Evangelio. La verdadera comprensión del Evangelio. ¿Qué más dice? ¿No? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese usted, el regalo inmerecido de la salvación. La vida duradera, la vida eterna, es ese regalo de la salvación. El fin del Evangelio es la salvación del alma, de las llamas del infierno, del castigo eterno. La mala comprensión de la palabra de Dios trata de enfocar la salvación en bendiciones de bienes terrenales, en la solución de problemas de la tierra, en la aceptación de Dios de acuerdo a cuántas cosas tengamos aquí en la tierra, o cuán grandes sean, o de cuánto valor éstas sean. Hablando de un valor terrenal, ¿no? En dinero, en físico de esta tierra. Sin duda esto es porque no han comprendido el problema del pecado. El problema del pecado es que mata el alma. El problema del pecado es que causa la muerte segunda. El problema del pecado es que el pecado es la enfermedad mortal del alma. De nada nos sirve tratar de decir que Dios nos ha favorecido o que tenemos, ¿no es cierto?, el agrado de Dios en esta tierra por cuántas cosas materiales tenemos acumuladas aquí en la tierra, por cuánta riqueza tenemos aquí en la tierra, por cuántos problemas se han solucionado para nosotros aquí en la tierra. Usted debe estar consciente de que en su vida pasada los pecados que haya cometido van a tener consecuencias en el presente. Y el hecho de que usted haya comprendido el Evangelio, de que sea salvo, no le librará de las consecuencias, de sus pecados. Algún día le alcanzarán. Eso es importante porque vamos a ver la profundidad del Evangelio, la riqueza del Evangelio, lo inmerecido, lo maravilloso que es poder comprender, ¿sí? Que Dios nos ha librado de cualquier cosa, de algo mucho peor que cualquier cosa en esta tierra. Mire, por favor, Pablo comienza a señalar aquí esta doctrina esencial, puntualizando lo siguiente.
entre los versos 1 y 2, ¿no? Del capítulo 2 del libro de Efesios. Número 1. Él os dio vida. ¿De quién proviene la vida? ¿De quién proviene la salvación? Proviene de Dios. Él es la única fuente de salvación. Es su obra, le pertenece a Él. No nos pertenece a nosotros. 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra desobediencia. Ojo que aquí, ¿no es cierto?, cuando menciona en el verso 1, y estabais muertos en delitos y pecados, no significa, no está haciendo una diferenciación, no está haciendo una división entre lo que son delitos y pecados, no, está tratando de englobar, ¿no es cierto?, la totalidad de la desobediencia. La condición caída del ser humano provocada por el pecado. Y 3, siguiendo la corriente de este mundo, menciona. ¿Qué es la corriente de este mundo? Ya lo habíamos visto en prédicas anteriores. ¿Qué es mundo? Es el sistema. Bueno, en la palabra de Dios tiene varias acepciones, pero en esta no se refiere al planeta Tierra, ¿sí? Se refiere al sistema, a la sociedad, al sistema de maldad en el que el hombre sin Dios se acomoda a vivir. Dios y su palabra van en contra de todo lo que plantea el sistema del mundo. El mundo es el medio en el que entró el mal por la caída y desde entonces reina la muerte. Esa es la verdad del mundo. Este mundo en bancarrota espiritual, este mundo de dolor, este mundo de injusticias, este mundo donde vemos cómo el hombre trata de destruir al hombre, cómo el hombre trata de aprovecharse del hombre. Un mundo de iniquidad, un mundo donde el más fuerte trata de abusar del más débil. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. En sus Biblias. Dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró ¿en dónde? En el mundo, por un hombre, ¿no? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, el pecado está en el mundo, el pecado gobierna el mundo. Este sistema de maldad en el mundo, ¿no es cierto?, hallaremos aflicción, el Señor Jesús lo dijo. Entonces se están dando cuenta cómo se contraponen dos cosas aquí. La falsa predicación, la falsa comprensión, la mala comprensión del Evangelio que nos lleva a pensar que el mundo puede ofrecernos algo de satisfacción relacionada con bendiciones que provienen del cielo, con aceptación de Dios. Y no es así. Aquello es falso. Recuerde, aquello es falso. Es una mala comprensión del Evangelio. Es un evangelio descontextualizado. El mundo pide señales físicas para creer la palabra. Cuando la palabra dice que la verdad no es por vista, que la verdadera comprensión, la verdadera fe no es por vista. El mundo cree que deben acontecer señales prodigiosas para confirmar nuestra salvación. La palabra de Dios dice que es por gracia que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que suele pasar, mis queridos amigos y amados hermanos. Cuando hay personas que tienen en demasía, cuando hay personas que tienen muchos bienes materiales, se sienten bendecidas. Y hay lugares donde se predica este tipo de falsa doctrina, este engaño a las personas. Entre más tienes, más bendecido eres. A más lugares has viajado, más bendecido eres. Sí, Dios permite todas las circunstancias de nuestras vidas, buenas y malas, que nos parezcan buenas y malas. Él es un Dios soberano, Él permite todo.
pero no significa que porque yo tengo algo físico o porque tengo una experiencia agradable en algún momento de mi vida, yo agrade más a Dios que otras personas. Y lleva así a gloriarse, a la gloria del hombre, de sentirme más bendecido que el otro, ¿no? De sentirme que soy más aceptado por Dios que otro. Las obras no salvan. Las cosas no salvan. Las cosas no son prueba de la salvación. El corazón arrepentido sí lo es. Mire, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto?, con los milagros físicos. Existe, como se ha predicado en esta iglesia, una gracia que es común y una gracia que es especial. La gracia común, que parte de ello podemos ver todos los días. La gracia común de Dios para toda la humanidad, para todas las personas, para todo este mundo, es que sale el sol sobre justos y pecadores, ¿no? Es que llueve sobre las cosechas de justos y pecadores. Es la gracia común. Dios no solamente hace salir el sol sobre las casas de los cristianos, Dios hace salir el sol sobre todo el mundo. ¿Se da cuenta? Es gracia común. Es la gracia de Dios para toda su creación, para sus criaturas, ¿no? Pero hay una gracia especial. Esa gracia maravillosa que podemos poner como ejemplo en aquellos que verdaderamente han comprendido el Evangelio, que verdaderamente son salvos, que en aquellos que verdaderamente el Espíritu Santo está garantizando su salvación, que mora en ellos y les da entendimiento de la palabra. Eso es una gracia especial que no tienen todos, que no tiene todo el mundo. El abrir la palabra de Dios y poder comprender lo que dice ahí, con la profundidad que Dios quiere que se comprenda. Esa es una gracia especial. Y no la tiene todo el mundo. ¿Se da cuenta? Que no es por obras. No podemos atribuir, ¿no es cierto?, a que alguien haya sido curado de una enfermedad catastrófica, a que es salvo. Porque esa es parte de la gracia común de Dios. Dios puede hacer un milagro de sanación en la vida de un ateo y también en la de un cristiano, si es su voluntad. Recuerde, no porque alguien se pare a declarar cosas o porque alguien se esfuerce, ¿no es cierto?, gritándole a Dios que tiene que salvar a una persona, Dios lo hará. Dios es soberano. Recuerde esto. Dios ejecutará sus juicios, Dios ejecutará su gracia, Dios ejecutará su voluntad como a Él le plazca. Él es dueño de todo y de todos. Y muchas veces pretendemos torcerle el brazo a Dios con declaraciones. Hacer nuestra voluntad sobre la de Dios. Porque, mire, Dios puede hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Dios puede hacer que un cristiano viva muchos años para su gloria aquí en la tierra. Y Dios puede hacer que un cristiano muera en un hospital para su gloria aquí en la tierra. Y es su voluntad. Hay mucha gente que va a los hospitales a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. A hacer espectáculos. Engañados por la falsedad de sus emociones. Qué triste es saber esto. Provocar falsas expectativas en las personas. Hacer que pongan su fe en algo incorrecto. La declaración positiva no está en la Biblia, no es una doctrina bíblica. Proviene del hinduismo. Lamentablemente en los últimos años se ha introducido como una enfermedad en ciertas partes, en ciertos lugares, donde dicen comprender el Evangelio y ser cristianos. Qué lamentable. Qué lamentable por su falta de estudio de la palabra de Dios. El fin del Evangelio no es darnos una mejor vida en este mundo perverso, sino salvarnos del castigo eterno, el cual le puede asegurar que es mucho más, ¿no es cierto?, maravilloso recibirlo. Es mucho más
glorioso recibir la salvación de Dios. Pero aquel que no comprende el Evangelio no se da cuenta cuán grande, cuán terrible es el infierno. No puede darse cuenta de que es mucho peor que cualquier enfermedad que nos podamos imaginar en esta tierra, que cualquier catástrofe, que cualquier prueba, que cualquier cosa terrible que nos podamos imaginar por la que pueda pasar un ser humano en esta tierra, no se compara con el infierno. Podemos soportar enfermedades, dolor, problemas, ¿no es cierto? Escasez, pérdida de algún ser querido, cualquiera de esas cosas, ¿no? En esta tierra no se compara con la eternidad en el infierno. No tiene ni punto de comparación. Y la mala comprensión del Evangelio lleva a pensar a las personas que no es así, que a poner su fe en cosas de esta tierra, en bendiciones en esta tierra, de la mano con la aceptación de Dios. Y sabemos que es falso. O sea, aquí miren, Pablo está comenzando, ¿no es cierto?, a poner las cosas claras. Y Él os dio a vosotros, Él, Dios, vida, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por favor, acompáñeme a Romanos, capítulo 8, verso 28 al 39. Aquí vamos a ver claramente cómo habla del enfoque correcto sobre el fin del Evangelio y su verdadero efecto en la tierra. Mire, ¿qué dice aquí? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36. Como está escrito, por causa de ti somos, ¿qué? Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí está haciendo un claro enfoque de la verdad, del verdadero efecto del Evangelio en la tierra. Puedo soportar todo en Cristo. En este mundo de dolor, cualquier adversidad, de cualquier tipo, porque Cristo es mi fortaleza, porque Él ya me ha dado lo más grande, que es la salvación del infierno. Ese es el correcto enfoque. Para alguien que es verdaderamente salvo, y como lo podemos ver,
no excluye el dolor, pero señala en el verso 37 que lo acabamos de leer en adelante que ninguna situación de dificultad en este mundo a los que verdaderamente son salvos, que han comprendido el Evangelio, les será causa suficiente para apartarse de Cristo y de su palabra, porque son de Cristo. Porque nada nos podrá separar de su amor. Eso dice ahí. Y comienza a señalar un montón de situaciones. Nada nos podrá separar de su amor. Una fe basada en las obras, una fe basada en las cosas de esta tierra, se acaba cuando las cosas de esta tierra se acaban. Cuando ya no hay salud, reniegan de la fe. Cuando pierden cosas materiales, reniegan de la fe. Y es que posiblemente nunca la comprendieron en la profundidad que la palabra de Dios la describe. Vamos al verso 3, hermanos amados. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los pensamientos, la carne, ¿no es cierto? Nuestra maldad, hijos de desobediencia, que vivimos en los deseos, ¿no es cierto?, malos, en los pensamientos malos, y por naturaleza hijos de ira. Déjeme señalar algo interesante. Los pecadores no regenerados no están muertos a causa de sus actos pecaminosos que hayan cometido, sino debido a su naturaleza pecaminosa. ¿A quiénes se refiere el versículo? Evidentemente, al ser humano. ¿Sabe de quién es la responsabilidad por la práctica del pecado? Eso es una pregunta que le hacemos aquí al versículo, a la porción. Claro, evidentemente nosotros, porque dice, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos. Somos nosotros. Cuando habla de la carne es nuestra naturaleza, de los pensamientos perversos que continuamente están en nuestra mente, en nuestra alma. Mire, al comediante Flip Wilson, que tenía en los años 60 en los Estados Unidos un programa de televisión de comedia muy famoso, le sorprendieron haciendo algo muy malo, no lo vamos a decir, pero él se volvió famoso por la siguiente frase. Cuando le sorprendieron realizando este acto perverso, él dijo, el diablo me hizo hacerlo. ¿Qué le parece? El diablo me hizo hacerlo. La mala comprensión del Evangelio, ¿no? Y Pablo está aquí corrigiendo esta mala comprensión del Evangelio. Recuerde, la carta de los Efesios es dirigida a la iglesia, para que la iglesia no caiga en falsas doctrinas, para que la iglesia no crea en fábulas destructivas. Esto que dijo este comediante de los Estados Unidos, Flip Wilson, nos hace creer una gran mentira que cree la humanidad del día de hoy. No soy responsable cuando peco. Es culpa de alguien más. Llámese el diablo, nuestra genética, nuestra crianza, la sociedad o nuestra naturaleza interior. De este modo se excusa el ser humano el día de hoy de su propia desobediencia.
de sus propios actos de maldad. Mire lo que pasó con Isaías capítulo 6, verso 5. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 6, verso 5. Isaías capítulo 6, verso 5 en sus Biblias, por favor. Vamos a buscarlo. Ok. Isaías 6:5 dice: Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, Isaías confesó su pecado, no tratando de echarlo sobre algo o alguien más. ¿Qué dijo? Afirmó que era un hombre pecador, su naturaleza, pecadora. Afirmó que vivía entre personas pecadoras, es decir, su entorno de pecado. Pero ni su naturaleza ni su entorno lo excusaron de sus pecados. No somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Así que no hay excusa alguna en decir que así fuimos criados o que estamos rodeados por malas influencias. O hay gente, ¿no? Hay personas que acusan a sus propios padres de su maldad. Es que tú no me apoyaste. Es que cuando yo era pequeño no me diste la educación que yo necesitaba. Es que cuando yo era joven no me permitiste hacer esto en mi vida. Y tenemos los casos de gente que prácticamente ya son ancianos, pasan de los 60 años de edad y siguen acusando a sus padres por sus pecados, sus propios pecados, su propia desobediencia la tratan de poner sobre otras personas. Miren, y esto pasa el día de hoy no solamente en la vida de esas personas, sino también en lugares donde han comprendido mal el Evangelio, donde el causante del pecado en la vida de las personas es quién, bueno, usted ya lo sabe, el diablo. Y el diablo a veces ni se entera de las cosas que estamos haciendo o pensando. Sí, puede ponernos tentación, pero no es todo el tiempo. Recuerde, el ser humano lucha contra tres cosas: el diablo, ¿cierto? El enemigo, el mundo y su propia carne. No solamente es el diablo, es nuestra propia maldad. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 9, verso 20. Romanos capítulo 9, verso 20 en sus Biblias. Dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Podemos nosotros de alguna forma decirle a Dios: Dios, tú me hiciste así? Tú me hiciste con esta naturaleza mala, perversa. Tú me hiciste que me guste cometer este tipo de maldad. Y eso es falso, porque Dios nos creó perfectos. Nuestra propia desobediencia, nuestra propia maldad nos encaminó al cometimiento de los pecados. Independientemente de la clase de crianza que hayamos tenido, de lo que nos puedan haber hecho o de las circunstancias difíciles o disfuncionales en que nos encontramos, somos responsables de nuestras acciones. Y eso es lo que está señalando aquí Pablo. Nosotros fuimos los que pecamos por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra carne, por nuestra maldad. Inventar excusas no requiere de ningún esfuerzo. Eso es sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Qué valor hay en encargarnos de nuestros propios asuntos? ¿Qué valor hay de reconocer nuestra propia maldad? Bueno, por la gracia de Dios, cuando a través de la palabra de Dios vemos que somos perversos, pasa algo que dice la palabra de Dios: que al que el Hijo os libertare,
es verdaderamente libre. Porque la palabra de Dios nos convence, dice, nos convence. No dice que nos convence de lo que han hecho otros, no, nos convence, está hablando a título personal, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero lo primero que nos hace ver es nuestro pecado. Nos hace libres de estas mentiras precisamente. ¿Por qué hiciste? Es que el diablo, como lo que decía del comediante, el diablo me llevó a hacerlo. No, fuiste tú. Eres malo, eres perverso. Y cuando tú te das cuenta de eso, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la salvación es un gran tesoro. La salvación, la gracia de Dios, brilla mucho más en la oscuridad de la vida del hombre, cuando el hombre puede dar cuenta de que vive en la oscuridad. Vamos por favor a Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Enemigos de Dios. Eso dice el verso 3. ¿Qué dice? Al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Enemigos de Dios, por el cometimiento del pecado, la ira de Dios y su enemistad estaban sobre nosotros. Segunda de Corintios 5:19 dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, el Evangelio, por supuesto que sí. Reconciliándonos, porque éramos enemigos, estábamos bajo la ira de Dios por haber cometido esos pecados que habíamos cometido. Ahora, fíjese usted bien, Pablo está poniendo las bases imprescindibles, importantísimas, ¿no es cierto?, de la sana doctrina del Evangelio, ¿no? Se da cuenta en un inicio en el verso 1 y el verso 2, Pablo nos hablaba de la verdadera comprensión del Evangelio, ¿no? Y en el verso 3 nos está enseñando, nos está señalando Pablo la responsabilidad humana por el pecado. La luz del Evangelio, la oscuridad en la vida del ser humano sin Dios, la responsabilidad, la naturaleza de Dios de gracia perfecta, ¿no es cierto?, del Evangelio, y la naturaleza caída, pecaminosa, perversa del ser humano. Ahora, en el verso 4, vamos a leerlo por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando, pero ¿qué dice? Verso 4, pero Dios, ¿de quién una vez más? ¿De quién es la obra? Es de Dios, no es del ser humano, no es por obras, no es ni siquiera por una oración que se haga a la fuerza. Muchas personas hacen esa oración de salvación, esa denominada oración de salvación, por la influencia del momento, porque influyen en sus emociones, en sus sentimientos. En medio de conciertos con música suave, ¿no es cierto?, tocan las fibras de las emociones más íntimas del ser humano, una luz tenue. Y hay mucha gente que pasa a hacer esa oración sin convicción. Sin convicción. Convicción significa convencido de, con convencimiento de. ¿De qué? De su pecado. Pero si a mí me dicen que soy más que vencedor y que todo va a salir bien y que si yo hago la oración voy a tener una vida más plena, me están engañando. Porque eso es falso. Mire, amigo, lo que ya habíamos mencionado hace un rato atrás, lo que está escrito aquí. En Juan capítulo 16, verso 33, Jesús lo afirmó y dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo seréis felices. No, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Claro que sí.
En el mundo va a haber dolor, en el mundo va a haber aflicción. Y muchas veces esa aflicción en la vida del cristiano es la herramienta de gracia de Dios para tratar con nuestras vidas, para tratar con nuestro carácter. Y hay gente que rehúsa eso. La prueba en el cristiano es para bendición. La prueba en el cristiano es para crecimiento. La prueba en el que no cristiano es algo que puede acabar con sus vidas porque no tienen el fundamento de la fe que nos hace estar firmes en aquella promesa preciosa de la vida eterna, de que esta vida en realidad es un abrir y cerrar de ojos, de que este mundo de dolor y perversión es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad en el cielo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Recuerde, esto es por gracia. Es por la gracia de Dios. No es por obras, no es por algo que haga o deje de hacer. Gracias, Señor, porque no depende de eso, porque somos criaturas perversas que tienden hacia el pecado y que sus obras tienden a ser siempre la maldad. Gracias Dios, porque fue por tu obra en la cruz, esa obra perfecta, esa obra de bondad. Gracias Dios, porque depende de tu carácter que es perfecto, que es perdonador, que es amplio en misericordia, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. No depende de nosotros, no depende porque el ser humano, si dependiera de él, estaríamos, créanme, en serios problemas. Porque el ser humano es cambiante, pero Dios es constante en su amor. Verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Párese un momento ahí. Las buenas obras no pueden producir salvación, pero son resultado, ¿no es cierto?, subsiguiente, y constituyen frutos y evidencias de ella, producidos en el poder de Dios. Pero ¿qué obras? ¿A qué obras se refiere? Habla de la más grande de las obras, de la mejor de las obras que puede existir en esta tierra, que usted puede hacer si ha comprendido el Evangelio, y es predicar el Evangelio. Claro que sí. Qué maravilloso es comprender esto. Antes de avanzar, mire lo que dice aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales en el verso 6. ¿Qué significa esto? Porque hay mucha gente que podría darle una interpretación literal de que existe algún tipo de asiento en el cielo o algo así. No, está hablando de la vida eterna en el cielo con Dios. Nos concedió por gracia esa herencia celestial en Cristo Jesús. Vivir con Dios en su reino, en el cielo donde ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad, ni más angustia, como lo hay aquí en esta tierra. Deje de vivir engañado, deje de vivir por las emociones, deje de vivir por los sentidos, comience a vivir por la palabra de Dios, por el verdadero evangelio. Sáquese de su mente que las cosas en esta tierra son muestras de su salvación. Olvídese de eso. Aquí va a hablar de las obras, justamente lo que estamos abordando en este momento, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, mire, clarísimo, para que nadie se gloríe. Ya lo mencionamos antes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mire, justo lo que estamos mencionando en este momento. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al igual que tu salvación, la santificación de un creyente y las buenas obras que debía hacer fueron ordenadas desde antes de la creación del mundo. La mejor y la más grande buena obra que podemos hacer, predicar el Evangelio a todas las personas,
a todos nuestros familiares, a todo este mundo que está en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es la más grande, la más maravillosa buena obra. ¿Por qué? Supera a todas las buenas obras que tú te puedas imaginar. Porque es la única obra, ¿sí?, que puede salvar del infierno a las personas. Es la única. Mira, tú podrás ayudar a una persona con hambre en la calle, pero al otro día volverá a tener hambre. Y si es que al siguiente día esa persona fallece, ¿a dónde se va? La ayuda fue momentánea. No digo que no le ayudes. Estaría bien hacerlo, pero estaría mucho mejor que con la ayuda física venga también la ayuda espiritual. Venga también esa verdad del Evangelio que le librará de algo mucho peor que el hambre en esta tierra. El pastor Dwight L. Moody comentó un día: un ciego estaba sentado en una esquina de una gran ciudad, con una linterna a su lado. Un curioso se acercó y le preguntó: ¿para qué llevaba la linterna si era ciego? Y no la veía. No veía su resplandor, su luz. El ciego contestó: la llevo para que nadie tropiece contra mí. Pensemos un momento, amigo mío. Mientras un hombre lee la Biblia, 10 te leen a ti o me leen a mí. Eso es lo que quiso decir Pablo cuando afirmó que éramos epístolas vivientes. Poco valen los sermones si no predicamos a Cristo con nuestras vidas, si no recomendamos el Evangelio por nuestra manera santa de andar. No vamos a ganar a nadie para Cristo. La carta a los Efesios, que como ya lo veíamos igual en la introducción a esta carta, pudo haber sido una carta encíclica, es decir, que circulaba para todas las iglesias y posiblemente no estaba únicamente dirigida a los efesios, a la iglesia en Éfeso. Pero en esta maravillosa carta podemos ver cómo Pablo se está refiriendo al verdadero evangelio transformador de vidas. Nos invita a pensar, a meditar sobre si verdaderamente hemos comprendido el evangelio de la gracia, si lo estamos practicando, si estamos viviendo de acuerdo y si estamos dando frutos, aquellos frutos que habla la palabra de Dios, aquellas obras que Dios predestinó para que las hiciéramos nosotros hoy en Cristo Jesús, para que anduviésemos en ellas. Sáquese de la cabeza, por favor, que este es el principio y el fin de nuestras vidas, vivir en esta tierra. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos peregrinos en este lugar. Nuestro verdadero, nuestra última morada, nuestro verdadero hogar es el cielo. Y debemos hacer las cosas en esta tierra siempre pensando en eso. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por esta palabra tuya, predicada, expuesta con fidelidad a tu palabra. Solo a ti sea la gloria, Señor. Y que tu palabra, Señor, que salió de tu boca, cumpla su propósito con el cual tú la enviaste a esta tierra. Que sea, Señor, rompiendo barreras, Señor, destruyendo, Señor, toda fortaleza humana, mental, Señor, de mentira que se haya construido a base de una mala comprensión, y que tu verdad
nos haga verdaderamente libres para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.